Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso a la multitud otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corréis el peligro de arrancar también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega, y entonces diré a los cosechadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y luego recoged el trigo en mi granero. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en la hoguera. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio se nos perdone nuestros pecados. Queridos hermanos, esta es la segunda parábola que Jesús predica desde el lago, en el Sermón del Lago. La primera fue la que escuchamos el domingo pasado sobre el sembrador, pero aquella más bien iba a ver cuál era la disposición de los corazones para recibir la palabra de Dios, que es la semilla, el pedregal, el peñascal, el espinal, el camino y la buena tierra. Y esta es una parábola que también está en consonancia con las que se llaman de la siembra, pero a donde más apunta el Señor ahora es un poco a la historia de la salvación, es decir, del bien y del mal en el campo del Señor, en la viña que el Señor plantó, o para tomar la palabra de Isaías, que mi amado plantó, en la viña del Señor, en el campo del Señor. Ese campo que una vez Jesús, cansado y sentado en el pozo, miraba y decía: los campos abundosos, los campos ya están maduros, hay que pedir trabajadores para la cosecha. Es decir, es la parábola que nos va a enseñar tantísimas cosas, porque fíjense que de las 120 parábolas que aproximadamente se encuentran en el Evangelio, esta podríamos decir que es la perla, la mayor,
por la cantidad de verdades que enseña. En primer lugar, sale al paso al problema de la existencia del bien y del mal en el mundo y cuáles son sus causas. La buena semilla, el bien es Dios, el mal el diablo. El diablo es el que plantó la mala semilla, dice el mismo Cristo, explicándole a sus apóstoles. La paciencia de Dios, y por qué es paciente Dios frente al mal y al escándalo. La lucha entre el bien y el mal. ¿Cuál será la resolución postrera de esta lucha? Y por último, las postrimerías: muerte, juicio, infierno y gloria. Toda esta doctrina se encuentra en esta parábola que parece hecha por un chico. La entiende un chico. Y cuando uno empieza a ahondar, se da cuenta que es sobrehumana, está encima de nosotros, por la sabiduría que contiene. Uno cuando la lee se imagina cosas bellas, qué sé yo, el diamante Koh-i-Noor, más bello del mundo, o se imagina el ñandutí, el encaje de ñandutí, o una orquídea, o un crepúsculo bellísimo, y no hay nada que sea comparable con esta que es la perla evangélica, la parábola de la cizaña, tan sencilla, y muchos sin embargo se quedan sin entenderla porque se quedan en el cientificismo tonto de andar buscando qué quiere decir esta palabrita. Y ahora yo me voy a dedicar a una palabrita, no por eso voy a ser científico tonto. La cizaña. No hay que hablar mucho de la cizaña, pero hoy tenemos que hablar de la cizaña. Cizaña, cizañón en griego, lolius tremulentus en latín, es la palabra técnica, qué erudición, dirían algunos, pero todo viene bien para el caso, van a ver ustedes. Los españoles le llaman duello o jolio. ¿Y por qué todas estas palabras? También los gitanos la llaman, porque es la harina de esta cizaña se la dan a los caballos viejos cuando los quieren vender y meter la mula. Entonces se ponen briosos los caballos. Un poco como aquellos que están en el error, se ponen siempre muy briosos, si no fíjense las sectas, cómo son briosas. Y por eso ellos los gitanos, y no solo los gitanos, le llaman hierba mula. Esta es la cizaña de la cual nos habla Cristo. ¿Y por qué todo esto, Padre? Porque fíjense que la cizaña no por casualidad la eligió el Señor para explicarnos el problema del mal. Es muy parecida al trigo, es muy parecida al trigo. Solo se la distingue al final, y se la distingue al final porque el trigo crece más alto, crece más alto. Entonces, ¿qué hacen los que cosechan? Ponen la hoz arriba, cortan el trigo y después le prenden fuego al campo, directamente arde el campo. Ese es el ejemplo del Señor, ¿ven? La cizaña crece más alto. El trigo crece más alto, la cizaña es más lenta en su crecimiento. ¿Ven? Uno no se da cuenta hasta que se ve el fruto, por el fruto se conoce el árbol, así dijo Cristo en otra ocasión. Y por eso viene a punto la parábola que el Señor nos enseña. Estamos frente a lo que es la venganza de un aldeano. Es una venganza rústica, es una venganza cruel y perversa, porque fíjense, el mal se hace de noche y es secreto. Solo al final se dan cuenta que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Mientras tanto, el trigo corre el riesgo de ser ahogado por la cizaña, ahogado por la cizaña. Y al mismo tiempo, el que esparce en su venganza semillas, la esparce por todo el campo. No queda estado o situación en donde no haya sembrado el diablo el mal, la cizaña. ¿Ven? Fíjense entonces que muchos interpretan así un poco santulonamente, una interpretación un poco, si ustedes quieren, pueril. Dice, sí, todas las cizañas son las religiones que no es la católica. Los católicos es el trigo. No, es santulonamente interpretado, para conformar nuestra conciencia. No, el Señor está hablando de su campo, que es la iglesia. Y en su campo dice que el enemigo sembró de noche
porque se durmieron los braceros, es decir, los que habían echado la semilla, se durmieron ellos, el enemigo sembró cizaña en su campo, en su iglesia. Fíjense, la iglesia de Cristo, la viña que él plantó, hay cizaña. Si le preguntamos al doctor Angélico, doctor común, pero no vulgar, que es Santo Tomás de Aquino, dice que las cizañas son tres tipos de personas. Los tres tipos de personas con los cuales se enfrentó Cristo. ¿Y con cuáles se enfrentó Cristo? Se enfrentó en primer lugar con los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los puros. Fariseo quiere decir puro, aunque ahora para nosotros ese término significa el nombre de un vicio, es la esclerosis de lo religioso, cuando la religión se vuelve exterior nada más, interiormente no queda nada, corazón vacío. ¿Y los fariseos quiénes eran? Eran los pastores de Israel. Quiere decir que en primer lugar las cizañas son los pastores malos, los malos pastores. Son terribles las palabras que Ezequiel, profeta, en el capítulo 34, va a hablar sobre los malos pastores. No sirven al rebaño, se sirven del rebaño. Matan a la oveja gorda y no se preocupan de la débil o de la herida. Ese es el mal pastor. Cristo, cuando habló del buen pastor, nos habló también del mercenario, que es el que coincide con el mal pastor de Ezequiel. ¿Quién es el mercenario? El mercenario es el pastor a sueldo. Aquel, dice Cristo, de quien no son las ovejas. Por eso no le importan las ovejas. Si viendo venir el lobo, las abandona y huye. ¿Ven? Entonces tenemos ahí el mal pastor. Mal pastor es ejemplo de cizaña. Yo hago examen de conciencia. Yo, mal pastor cizaña. ¿Qué otros se enfrentó Cristo? Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran religiosos, pero herejes. Herejes, hoy está un poco esa palabra como este padre viene a hablar de herejía hoy, ¿no es cierto? Herejía quiere decir error. Es un error. Un error que niega una verdad, no niega toda la verdad, pero es una verdad esencial, que al negarse esa verdad se niega el conjunto. Por ejemplo, yo no le niego al coche las tres ruedas, pero le niego una, y ya no es coche, es triciclo, ya no es más coche, no es automóvil, será otra cosa. ¿Ven? Ese es un error. Los saduceos estaban en el error de no creer en la resurrección, por eso San Pablo, cuando lo acusan delante del gobernador Festo, dice: me acusan porque yo creo en la resurrección de la carne. Entonces empiezan a pelear los fariseos con los saduceos. Eran herejes. Es decir, cizaña son los que siembran errores en el campo de la iglesia. Eso es cizaña. Y en tercer lugar, aquello contra lo que Cristo tronó tanto, contra lo único que tronó, que es esa piedad aparente de exterioridad, la piedad exterior. Diríamos la de aquellos católicos de cartel o de nombre, los que gustan usar largas togas, gustan ser llamados piadosos y ser saludados, gustan hacer sus oraciones en las esquinas para que el mundo los vea, se ponen talco en la cara para decir cómo ayunan, sepulcros blanqueados, decía Cristo, muy blanquitos por fuera pero podredumbre dentro, es decir, los fariseos para nosotros hoy, el término fariseo ya pasó a significar eso, la piedad aparente, una cosa es la apariencia y otra la realidad. Estos tres tipos de personas, ¿no es cierto?, son a los cuales Santo Tomás les llama cizaña. Por eso, en el campo de la iglesia, ¿qué es cizaña y qué es trigo? San Agustín decía, en Las dos ciudades, ese magnífico libro, creo que el mayor de teología de la historia que se haya escrito, que las dos ciudades, la de Dios, que es Jerusalén, y Babilonia, que es la del diablo, acá se encuentran mezcladas en cuanto al cuerpo, separadas en cuanto al alma, pero mezcladas en cuanto al cuerpo. Quiere decir que acá estamos mezclados. Y con este peligro, queridos míos, que a veces el trigo verdadero parece cizaña, y a veces la que es cizaña de verdad parece trigo.
tiempo de confusión, como la confusión de hoy. Por eso, ¿qué dice el Pater Familias? Dice, no, hay que esperar un poco más a que maduren los granos, a que el trigo crezca por sobre la cizaña. Entonces la vamos a distinguir muy bien. Ven todo el mal que hay en el mundo, que a veces parece que nos quiere ahogar, y muchas veces ahoga al trigo, pero no ahoga al trigo verdadero el escándalo. El escándalo es una piedra puesta, ¿no es cierto?, en medio de mi camino y que me hace salir del camino. El escándalo del mal en la propia iglesia. Ah, la iglesia católica, mire qué católicos son estos, y los escándalos que se ven, ¿cierto? Entonces, en muchos, frente a ese escándalo, ¿qué hace? Se escandalizan y se van, se alejan. ¿Ven? Cuando el Señor está diciendo que escándalos va a haber, y va a haber hasta el final, pero nos aconseja que no debemos nosotros escandalizarnos. ¿Quién es la causa del escándalo? El diablo. Padre, está muy pasado de moda hablar del diablo. Pues el diablo, queridos míos, es el que sembró la mala semilla, dice Cristo, es el diablo. ¿Ven? Quiere decir que el mal está, la causa del mal moral, que es el pecado, el escándalo, porque el mal físico Dios lo puede permitir para un mayor bien de nuestra alma, ¿no es cierto? ¿Cuántos? Me acuerdo de San Ignacio de Loyola, fue un cañonazo el que le hizo a él reflexionar y convertirse. A veces una enfermedad es la que nos pone delante de Dios y nos convertimos, o la muerte de un ser querido. Un accidente, cualquier cosa nos pone delante de Dios. Mal físico que Dios permite, no quiere, porque Él no puede querer ningún tipo de mal, pero permite, para mayor bien del alma. Es decir, que males hay. Y frente a los males, ¿qué hacer, Padre? Fíjense, cada uno cumplir con su deber. El pastor siendo pastor, y buen pastor, a ejemplo de Cristo, que dio la vida por sus ovejas. Y Cristo que no solo dio la vida, sino que dio la verdad y señaló cuál era el peligro y cuál era la cizaña. Cuando San Agustín en otro texto habla de los malos pastores, dice que son como perros mudos, porque es función del perro pastor. Eso lo aprendí en la sierra. El perro pastor es el que se cría con las chivitas lo crían desde chiquito y él después cuida a las chivitas, ¿no es cierto? Y bueno, y frente al lobo, allá era frente al león, el perrito se juega la vida, ladra frente al peligro. Los malos pastores, ¿no es cierto?, que son los braceros, tendrían que ser los buenos pastores, los braceros del Pater Familia, se dan cuenta de la cizaña, aún antes de la siega. ¿Y qué tienen que hacer? Ladrar, queridos míos. No sea que el rebaño se nos vaya por malos caminos. San Ignacio le escribe a San Pedro Canicio diciéndole, el otro se quejaba de que no le faltaban pastores, más vale que el rebaño esté solo a poner un lobo a su cabeza. Dice así, ven, porque puede haber malos pastores como aquellos fariseos. El mismo San Agustín, fíjense, texto de él, ¿no es cierto?, dice, queridos hermanos, ¿pensáis que no sube la cizaña hasta el estado de las sillas episcopales? Yo pienso, dice, si yo no seré cizaña. No queda estado o situación sin que esté la cizaña. ¿Ven por qué? Porque corremos el riesgo de transformarnos de trigo en cizaña. Y tenemos a veces, ¿no es cierto?, y tenemos que tener la ilusión de transformarnos de cizaña en trigo. Y San Agustín, hablando de esto un poco más abajo, les iba a decir a sus fieles, ¿qué hay que hacer nosotros, los que somos fieles, nosotros que venimos a la iglesia, frente al mal? En primer lugar, ser cada vez más trigo. Es decir, vivir el Evangelio en obras y de verdad. Y cada vez más trigo, sin angustiarnos, sabiendo que el Padre lo sabe. Es decir, que Dios Padre Providente ordena todo lo que sucede para el bien de los que le aman, dice San Pablo. Todo lo que sucede lo ordena para el bien de los que le aman. Nuestro cumplimiento del deber, ser cada día más trigo. San Agustín se dirigía a sus fieles y le decía, hoy me dirijo a la cizaña, y aquí las cizañas son las mismas ovejas, oh cristianos malos, los que llenás la iglesia, pero la hacéis zozobrar con vuestra vida rota. Enmendaos antes de la siega. No ha perdido Dios su potencia, pero quiere de ti penitencia. Digo
malos, que sin embargo son cristianos. Esto digo a la cizaña, están en el campo aún y puede acontecer ser la cizaña hoy, trigo mañana. Y después les habla a los buenos, al trigo, a vosotros que sois el trigo, cristianos de buena vida, ese puñado que superáis, que soportáis entre tantos malos, esos pocos que gemís entre tantísimos. Pasará el invierno, llegará el estío, el tiempo de la siembra, la esperanza del bueno, el Padre sabe. Aunque haya mucho mal, aunque parezca como en estos tiempos que nos angustia el mal, saber, ¿no es cierto?, que al final vendrá la siega. Esa es la esperanza cristiana, en donde se va a poner cada cosa en su lugar y se va a acabar ya el mal juicio de la gente que puede confundirse, y va a ser el juicio de los ángeles que separarán lo bueno de lo malo. Por tanto, queridos míos, no angustiarse frente a tanto mal que nos rodea, no angustiarse. Yo voy a terminar estas pocas palabras sobre la cizaña leyendo unas cuartas del padre Cue, que ha sufrido mucho por acción de la cizaña, pero gracias a Dios, cuando Dios nos manda sufrir a los malos, es para justamente acercarnos más a Él y confiar solo en Él. Que hay cizaña, dice el padre Cue, no importa, lo sabe el amo, que se alegren los trigos, qué bello es el campo. Que crece la cizaña, el trigo crece más alto, que es mucha, siempre abulta más que el trigo el escándalo, y en todo caso lo sabe el amo, que se alegren los trigos, qué bello es el campo. No hables de cizaña, ella habla demasiado, mira al trigo, no mires a la cizaña tanto. Cizaña en toneladas, de trigo basta un grano, y en todo caso lo sabe el amo, que se alegren los trigos, es lindo el campo. Que hay cizaña, pues sean los trigos más dorados, crezca en los trigos más apretado el grano. El trigo que se angustia no es trigo limpio, es falso. La cizaña es tristeza, el trigo luz y canto. Y en todo caso, queridos míos, lo sabe el amo. Por eso le pedimos a la Virgen que nos dé esa esperanza, la esperanza cristiana y la alegría de que Él nos vaya haciendo ser cada día más ese trigo de Cristo. En el decir de San Ignacio de Antioquía, cuando le escribía despidiéndose de su iglesia, ese trigo de Dios que debe ser molido por los dientes de las bestias para ser transformado en el verdadero pan de Cristo. Que la Virgen nos conceda esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.